Relatos del tío Filo. Bienvenido seas a mi canal, donde encontrarás historias que se pierden en el tiempo, historias que quizás jamás hayas escuchado. Antes de comenzar a ver los relatos, te invito a que te suscribas a mi canal, me dejes tu like y actives la campanita de notificaciones. Así estés informado cada vez que subamos un nuevo relato. No te olvides compartirlo con tus amigos para que así los relatos del tío Filo lleguen hasta los rincones más oscuros del planeta. Bienvenido seas, mi amigo. Comencemos. Sentado sobre aquella silla, con mucho esfuerzo lograba alcanzar aquella prótesis que con mucho cuidado se le acomodaba en la pierna. Después de unos minutos, bajaba aquel pantalón cubriendo aquella prótesis y colocándole aquel zapato, cubriendo así la falta de aquel miembro de su cuerpo. Si la vida es difícil para una persona que posee todos los miembros de su cuerpo, para mí es mucho más difícil ahora que carezco de una de mis piernas. Esta prótesis me ayuda a caminar, aunque a leguas se nota que algo no está bien con mi pierna. Maldigo aquella vez en que me enrolé en el ejército. Y para colmo, lo que me dan apenas sí me alcanza para sobrevivir. Ya no quieren pagar las cuentas médicas. Los dolores son muy, pero muy fuertes. Aparte de que mentalmente estoy destrozado. Yo no sé qué me está pasando. Todo comenzó aquella noche en Irak, cuando a mí y a 5 compañeros nos ordenaron ir a revisar aquella vieja fábrica. Nuestra tarea solamente era investigar qué es lo que sucedía. Si veíamos algo anormal, solo teníamos que llamar por la radio y llegarían aviones para bombardear y tumbar todo el edificio. Tan pronto que llegamos, no vimos nada fuera de lo normal. Mis 5 compañeros y yo fuimos revisando cada una de las plantas. Aquel edificio constaba de 5 plantas. Revisamos la primera, segunda, tercera, cuarta, quinto nivel. Solamente viejas máquinas ya, sin motores ni nada. Las piezas más esenciales se las habían llevado. Viejos escritorios y papeles por donde sea. Sillas amontonadas en algún lado. Polvo y más basura.
botellas de cerveza y grafitis. Eso es lo que había. Reportamos por la radio que no había nada en absoluto. Pero justo antes de salir, escuchamos unos ruidos que provenían del fondo en el primer piso. Se supone que ya habíamos revisado y no encontramos nada. Nos fuimos acercando cautelosamente. Quizás sea uno de tantos vagabundos que se está drogando, pensamos. Quizás escondido en algún rincón, no pudimos ubicarlo. Fue así como llegamos a un lugar donde había un montón de escritorios amontonados en una esquina. Lo que parecía ser una pequeña escalera que daba hacia un nivel más abajo, quizás un sótano. Abrimos aquella pequeña portezuela y en aquella escalera de metal el ruido era inevitable. Estaba muy oscuro, además de que había basura por donde quiera. Después de revisar gran parte de aquel lugar, tampoco encontramos nada. Casi a punto de regresarnos, en una de las esquinas había una puerta semiabierta que hizo un rechinido y se abrió de la nada. Todos al mismo tiempo cortamos cartucho y nos acercamos sigilosamente, tratando de ver de qué se trataba. Algunos pensaban que quizás algún gato o algún perro. A estas alturas estábamos más que nerviosos. Tan pronto entramos a aquella habitación, nos dimos cuenta que estaba completamente vacía. Aquel piso era de madera y crujía a cada paso que dábamos. De repente, la madera cedía y dos de mis compañeros caían la mitad del cuerpo, quedando solamente el pecho, agarrados con las dos manos y sosteniéndose aún de sus rifles automáticos. También donde yo estaba, el suelo cedió y solamente mi pierna fue la que se hundió. De pronto unos gritos de mis compañeros nos sacaron de aquel trance que estábamos. Gritaban. Yo trataba de liberar mi pierna, pero aquellas astillas se habían enterrado dentro de mi carne. Pensé que quizás les estaba sucediendo lo mismo, pero de repente sentí algo que agarraba mi pierna y la arrancaba. El dolor era tanto que también comencé a gritar como los dos de mis compañeros. Los otros dos compañeros, aún ahí de pie, no sabían qué hacer. De pronto, el suelo cedió y cayeron hasta abajo. Uno de ellos intentó agarrar al último que quedaba y también se fue hacia abajo. Tan pronto se perdían en la oscuridad de aquel sótano, se empezaron a escuchar solamente gritos de dolor. Gritaban
Pedían ayuda, pero era imposible. Yo traté de pedir ayuda por la radio, pero solamente se oía estática. Nada, absolutamente nada de señal había ahí. Después que pude zafar mi pierna de ahí, el dolor era insoportable. En aquella oscuridad, lo único que hice fue agarrar aquella bengala y lanzarla hacia abajo, tratando de ver de qué se trataba. Quedando completamente sin aliento, horrorizado, al ver que unos animales que estaban ahí, que no podría describir de qué se trataban, devoraban a mis 3 compañeros que habían caído, pero también la mitad de 2 cuerpos que estaban en el suelo. Se peleaban entre ellos y se comían las piernas. Fueron minutos de pánico. De pronto todo quedó en silencio. Todo había terminado. Agarré mi rifle automático y comencé a disparar a diestra y siniestra, al ver que todos estaban muertos. Ya no había por qué cuidarse. Tan pronto se terminaba un cargador, volví a poner uno nuevo y así hasta que acabé con todas las municiones. Agarré un par de granadas y los lancé dentro de ahí y me arrastré como pude. Después de un buen rato, logré llegar hacia afuera de aquella fábrica. Fue cuando al fin logré pedir ayuda. Justo antes de que llegaran, logré ver cómo aquellas fieras se perdían en la oscuridad de aquellos callejones, dejando un rastro de sangre solamente. Mis compañeros llegaron, los paramédicos también llegaron justamente antes de que perdiera el sentido. Semanas después despertaba acá ya de este lado, en Estados Unidos, con la noticia de que mi pierna la había perdido. Ahí estaba uno de mis superiores preguntándome qué rayos había sucedido con mi equipo y conmigo, que por qué les había hecho eso. No comprendía sus palabras ni el tono en que me hablaba. Después de darle cuenta de los hechos, cómo había sucedido todo, solamente se rascaba en la cabeza y me dijo que no era así, que todo había sido mi culpa, que seguramente al caer mi pie en aquel agujero, caí en pánico y comencé a dispararles a todos, arrojándolos dentro de ese sótano. Después lancé unas granadas y así fue como habían acabado ellos hechos pedazos por culpa de las esquirlas de aquellas granadas. Yo le dije que eso no era cierto, que algo había ahí, que eran unos animales que los habían devorado y que yo aventé aquellas granadas para tratar de matarlos. También había disparado porque uno de ellos intentó atacarme. Y fue como algunas balas alcanzaron solamente los dorsos que estaban aún ahí, colgados en el piso. Simplemente se rascó la cabeza, me dejó ahí. Me dijo que iba a tratar de arreglar eso que yo había hecho, pero que no me aseguraba mucho.
Fueron muchos meses estar en el hospital. Después de que me dieron de baja del ejército, con una miseria de un cheque mensual que me llega y muy apenas si cubre los gastos médicos. Ahora estoy aquí, postrado en esta silla. He tratado de encontrar trabajos, pero nadie quiere a un lisiado como yo. Maldita sea. En aquel reporte pusieron que yo andaba drogado y que había visto más de la cuenta. Fue por eso que la paga no era mucha. Abrió un pequeño cajón. Miró aquella pistola aún con el cargador lleno. A un lado había unas pastillas, drogas. Agarró aquellas drogas y las consumió todas de un solo golpe. Había un compañero de cuarto con el que él vivía. Se recostó un rato. Rato después llegaba su compañero, también veterano de guerra y lisiado, muy borracho, en estado deplorable. A otro día se despertaba cuando le ponían las esposas. No sabía qué había sucedido. Según las drogas, lo habían hecho que se durmiera y perdiera el sentido, pero la verdad es que uno de los policías le preguntaba cómo rayos había hecho eso a su compañero. No se dio cuenta que estaba todo bañado de sangre, el pecho, las manos, hasta la que le mostraron un espejo. Fue donde se vio y se quedó aterrorizado. ¿Qué había sucedido?, preguntó. Mientras le golpeaban en la cara, aquel oficial le decía: dinos tú, maldito, qué es lo que has hecho con nuestro compañero. Míralo. Mientras lo destapaban de aquella camilla, le había abierto el estómago y le había comido parte de las vísceras. Le había arrancado el cuello por completo. Así fue llevado a una prisión donde en una fría celda cumplía su sentencia. A medianoche se despertaba sudando copiosamente, con el corazón acelerado. No sabía qué sucedía. Pero una de tantas noches, había demasiados reclusos en aquella cárcel y le pusieron uno de compañero. Nunca amaneció con vida. Nuevamente al amanecer, se despertó sin saber qué había sucedido. Todo lleno de sangre, mientras el otro reo, todavía recostado en aquella repisa de cemento, sangraba todavía, tratando de agarrarse el cuello, tratando de cerrar su vientre. Le había abierto el vientre y le había dado unas mordidas en el cuello, mientras los otros reos hacían el ruido, y así llegaban los encargados de la vigilancia y le sacaban encadenado y sedado, y era trasladado a un lugar lejos,
muy lejos de ahí. Y aquel archivo de aquel soldado lisiado era mandado directamente a un lugar allá en el desierto. Y días después, en una jaula, llegaba aquel reo que no sabía qué estaba sucediendo, pero por las noches se despertaba con una sed de sangre y buscando siempre comer carne humana. Un archivo más que llega a ese lugar para que lo estudien y saber qué es lo que está sucediendo con ese soldado que, a pesar de que han pasado los años, aún se mantiene igual.